¿no? Salmonela, ¿sí? El huevo, salmonela, ¿sí? No siempre se debe consumir huevo crudo. Y bueno, algunas cremas, mayonesas, etcétera, pueden venir con estafilococo, clostridium. Entonces es importante averiguar si el paciente ha ingerido alimentos en su hogar o alimentos fuera de casa, ¿sí? Viajes recientes al extranjero, ¿ya? Esto es muy importante porque pueden ser viajes del paciente o de otros tipos de pacientes que han venido de diferentes lugares y hayan adquirido la infección en otro lugar, no necesariamente en el país que están en este momento. El tiempo de evolución de la diarrea es muy importante porque cuanto más prolongada sea la diarrea, pues más complicado es el cuadro del mismo. Número de posiciones en 24 horas, que es una de las preguntas más importantes, porque no es lo mismo tener una deposición líquida, ¿sí? Que 15 deposiciones líquidas, ¿sí? Las características de las deposiciones, ¿no? Pueden ser con moco, pueden ser con sangre, ¿sí? Y las manifestaciones extradigestivas acompañantes, ¿no? Hablamos de diarreas de mediana intensidad, cuando son de 3 a 6 deposiciones diarias, a veces de 8 a 12, pero muy rara vez cuando estas se presentan mayor a 20 o 30. Esto más frecuente asociado a cólera. Ellas es un cuadro donde las diarreas son pues profusas, frecuentes y donde llevan rápidamente a la deshidratación. Son preguntas básicas que no necesariamente nos van a decir, esta diarrea es por tal germen, pero nos hace sospechar y tendría que ser confirmado, si fuera necesario, por un agente con un estudio, ¿no? Por ejemplo, si son acosas, eh, lo más seguro es que probablemente sea una gastroenteritis de origen viral, ¿sí? Que sean por parásitos y algunas enfermedades inflamatorias del intestino delgado. Si son de características más verdosas, que tienen un cambio a las características, o especialmente a las mamás, que sí realmente ven las deposiciones de sus bebés, ¿no? De niños pequeñitos, ¿no? En adulto probablemente no tengamos esa información porque el paciente no lo va a mencionar, ¿sí? Pero nos podría sugerir salmonela y también giardia. Las características de las deposiciones, esto sí es importante, ¿no? Y es una pregunta habitual cuando viene el paciente a la consulta, a la emergencia. Si las deposiciones contienen moco, contienen sangre, ¿sí? Pues es más seguro que sea una shigella o una disentería amebiana y también una enteritis por salmonela. Pero si tiene moco y no tiene sangre, podríamos pensar en colon irritable. Ahora, sí, se puede ver heces con presencia de pus, pues estamos hablando de una infección mucho más importante que es la shigella. Y si no tiene nada, no tiene moco, no tiene sangre, pero tiene deposiciones, pues podemos hablar ya de un trastorno funcional, ¿sí? Esto es simplemente para guiar el interrogatorio. Al final, ¿sí? De acuerdo a las características y de la condición del paciente, va a requerir o no estudios complementarios para confirmar la etiología de la diarrea. Y lamentablemente la diarrea viene muchas veces con casi lo mismo de sintomatología, ¿no? No siempre va a decir, este paciente tiene algo y puede ser esto, no. Puede venir con todo o no venir con nada, ¿sí? Un paciente que ya tiene pérdida de apetito, tiene náuseas, tiene vómitos, sí deberíamos pensar en infecciones mucho más complicadas, ¿no? Como Clostridium, virales, algunas bacterianas, ¿no? Sí tiene con espasmos abdominales, shigella, también virales, pero si el dolor es epigástrico o a nivel periumbilical, pues podemos empezar a pensar en enfermedades inflamatorias del intestino delgado, ¿sí? Eh,
una tensión dolorosa rectal con deseos frecuentes de ir al baño, ¿no? Dolor en el vientre, tenesmos, ¿sí? Pues puede hablarnos de una infección que compromete más distal a nivel de colon, ¿no? A diverticulitis, disentería amebiana, ¿no? Y en estos casos, el tenesmo no se da en enfermedades inflamatorias del intestino delgado. Fiebre siempre nos va a decir que es de origen infeccioso. Salmonella y Shigella es lo que normalmente, si se da cuenta, estoy mencionando con mayor frecuencia, porque las infecciones importantes bacterianas que cursan con fiebre o que cursan con un mayor compromiso del estado general se deben a estos dos gérmenes, ¿no? Y a temperatura normal puede ser algunas infecciones como estafilococo y algunas víricas, ¿sí? El examen físico, que es lo que nos interesa, es valorar el grado de deshidratación, ¿sí? El nivel de conciencia, si existe o no evidencia de distensión abdominal, si hay dolor o signos de irritación peritoneal, ¿sí? Peristaltismo aumentado y la presencia de los signos extraintestinales. Entonces, si se dan cuenta, ¿sí? Muchos pacientes pueden venir con diarrea, pueden tener un estado de conciencia conservada, ni siquiera tienen distensión abdominal, ni siquiera tienen dolor, simplemente presenta deposiciones líquidas. Por eso es que muchas veces no acuden al médico o tienden a autolimitarse, ¿sí? En ciertas situaciones tal vez sea necesario hacer una inspección y tacto rectal porque nos permite ver algunas lesiones cutáneas perianales que resultan muy importantes en ciertos pacientes eh, homosexuales que tengan pues otras enfermedades que nos llevarían a detectar cuál sería el agente causal, ¿sí? No a todos los pacientes, por ejemplo, se les hace una inspección o tacto rectal cuando cursan con diarrea, en casos excepcionales. Independientemente de la etiología, la diarrea tiene un curso, ¿sí? Perdón. Leve, ¿sí? Es decir, curso con un cuadro diarreico leve, 1 a 2 deposiciones, se autolimitó, no influye en la actividad diaria del enfermo, por tanto, el paciente se hidrata y no acude a un centro, ¿sí? En cambio, cuando la diarrea es moderada, ¿sí? Ya influye en su actividad, puede presentar síntomas acompañantes, ¿sí? Como la fiebre, y es grave cuando realmente no puede hacer nada, porque todo el tiempo está con las deposiciones líquidas, ¿sí? Ya está deshidratado y va a requerir un estudio mucho más detallado. El saber cuándo empiezan las deposiciones líquidas también nos puede guiar a cuál podría ser la etiología. Es decir, una vez que consumamos un alimento contaminado y empieza a tener náuseas, vómitos, en menos de 6 horas, pues pensaríamos que son por estafilo, por bacilos, ¿sí? En cambio, si el cuadro se presenta 8 a 16 horas después, ¿no? Y cursa con un dolor abdominal, cólicos, diarrea, podemos hablar de Clostridium perfringens, ¿sí? Esto cuando se consume carne contaminada, verduras, etcétera, ¿ya? Y podemos tener diarrea después de haber consumido algo contaminado, después de 16 horas, ¿no? Por eso es importante preguntar qué es lo que ha comido, a qué hora ha comido, hace cuántas horas ha comido, porque si se presenta después de 16 horas o un día, pues los gérmenes que podíamos relacionar son la Shigella, la Salmonella, etcétera. Pero independientemente del tiempo de evolución, ¿sí? Lo más importante en todos ellos es evaluar el grado de deshidratación. Es un cuadrito, ¿sí? Muy práctico para
saber qué tan grave está un paciente, ¿sí? Donde tenemos que preguntar, tenemos que observar, tenemos que explorar y según los hallazgos decidir qué vamos a hacer con el paciente, ¿sí? Un paciente no severo, leve, tenemos que ver si está normohidratado, ¿sí? ¿Y eso cómo evaluamos? Preguntando si tiene sed, si tiene orina. Un paciente que no tiene gran compromiso, pues no va a haber ningún tipo de molestias en realidad, ¿sí? En cambio, si la deshidratación es leve o moderada, tendrá un poquito más de sed y pues la orina será cada vez más escasa y pues oscura. Un paciente con una deshidratación grave, lo primero que te va a decir es que tengo una sed importante y que no ha habido orina en las últimas 6 horas, ¿sí? El aspecto, no va a haber nada al examen físico, no vamos a ver ni boca ni lengua seca, la respiración está normal, los ojos no tienen nada. Pero en un paciente que tiene una deshidratación leve, moderada, si es un niño, pues estará irritado, si es un anciano también, estará somnoliento, los ojos ya veremos hundidos, la mucosa y la lengua estarán secas y la respiración va a ser mucho más rápida. Pero si el paciente está deprimido y está en estado de coma, ¿sí? Sus ojos son muy hundidos y en los niños que lloran sin lágrimas, la boca está muy, muy seca, no hay saliva y puede tener una respiración muy rápida y profunda, estamos frente a una deshidratación grave. La elasticidad es una parte importante en el examen físico, ¿sí? El pliegue es normal, se deshace con rapidez, fontanelas en niños es normal, el pulso es normal y el llenado capilar es menor a 2 segundos, como debe ser cuando el paciente está hidratado. Pero cuando tiene una deshidratación moderada, el pliegue se deshace con lentitud, ¿sí? La fontanela ya está hundida, el pulso es más rápido y el llenado tarda entre 3 a 5 segundos. Pero en el paciente grave, ¿sí? El pliegue se deshace muy lentamente, más de 2 segundos, ¿sí? La fontanela está muy hundida, ¿sí? El pulso puede ser muy rápido, fino o lo que es peor, no se llega a palpar y el llenado capilar es mayor a 5 segundos, ¿sí? Entonces, este paciente normohidratado no tiene deshidratación, ¿sí? Solo dar una buena orientación, ¿no? Puede recibir algo de hidratación, pero no va a requerir, ¿sí? Que lo mantengamos observado ni lo mantengamos internado, ¿sí? En un paciente moderado va a requerir ya hidratación, ¿no? Y utilizaremos el plan B, que en algún momento ustedes ya han revisado y que lo van a revisar a detalle en 5º año. Y el paciente, ¿sí? Grave, ¿no? Es un paciente ya con shock, ¿no? Porque está en coma, ¿sí? Tiene un pulso muy rápido, el llenado capilar es muy lento, ¿sí? Y este paciente va a requerir un manejo mucho más complejo, va a requerir el plan C y probablemente requiera una internación, ¿sí? Entonces es importante, como médicos generales, saber evaluar, preguntar y revisar para manejar, si es que lo pueden hacer en su centro, perdón, y o puede ser derivado. ¿Listo? Muy bien. Antes de entrar a los exámenes complementarios, este es un tema que faltaba, que era la diarrea crónica, ¿sí? Lo mismo, ¿no? Presentación de mayor a 3 deposiciones, pero en el tiempo es lo que cambia. Tiene que ser mayor a 4 semanas. El paciente tiene que referir, ¿sí? Que tiene diarrea más de 4 semanas.
Su prevalencia es de 3 a 0.5% de la población adulta, ¿sí? Y lo más importante es realmente un diagnóstico que puede ser muy largo, muy complicado, ¿sí? Si no se tienen los datos adecuados. Y es una causa de motivo de consulta frecuente en la consulta externa. ¿Y por qué digo que es muy complicado? Porque la infinidad de causas es grande, ¿sí? Puede ser resultado a medicamentos, problemas estructurales tanto del intestino delgado colon, cirugías gastrointestinales previas, es decir, aquellos pacientes que tienen síndrome del intestino corto, ¿ya? Y ustedes me dirán, ¿qué es el síndrome del intestino corto? Bueno, aquellos pacientes, por ejemplo, en nuestro medio que tienen enfermedad de Chagas, ¿sí? Que tienen un dólico megacolon importante, optan por cirugías como una hemicolectomía izquierda, ¿sí? Hasta ahí perfecto. El paciente va muy bien. Pero si hay una recidiva del dólico megacolon chagásico, se hace una exéresis más del colon descendente, del colon transverso, nos queda muy poco colon, ¿verdad? Entonces, los pacientes a veces terminan cursando con síndrome del intestino corto, ¿sí? Trastornos pancreático-biliares, inflamatorios o neoplásicos, ¿sí? Y trastornos funcionales intestinales como la diarrea funcional o el síndrome del intestino irritable. Esto requiere una serie de estudios para que uno pueda afirmar que el paciente tiene una diarrea funcional o tenga síndrome del intestino irritable, ¿sí? Y aquí les muestro la cantidad y la infinidad de causas que podrían producirnos diarrea, ¿sí? Primero, funcional, síndrome del intestino irritable, ¿sí? Tiene que cumplir ciertos criterios, no vamos a andar en detalles. Algunos parásitos que no son tratados adecuadamente pueden producirnos, pues, diarreas crónicas. El mejor ejemplo es la Giardia lamblia y entamoeba histolítica y el Cryptosporidium ya en un paciente inmunocomprometido, al igual que la presencia de cándida, esto en pacientes con VIH u otras enfermedades inmunosuprimidas, ¿no? Fármacos, infinidad, desde antibióticos, laxantes, antiácidos, como habíamos mencionado al inicio el lunes, ¿no? Los que tengan magnesio, ¿sí? La dioxina, dijimos como un antiarrítmico, digital, dioxina es lo mismo, y así, quimioterapias, etcétera. Y lo que es ahora de consumo muy frecuente, la mayoría de los productos que son ahora bajos en azúcar, pues tienen bastantes edulcorantes y eso también hay que observar, ¿no? Si el paciente ha empezado a utilizar algún tipo de endulcorante y al mismo tiempo cursa con diarrea, podemos relacionar la misma con eso, ¿sí? El alcohol también puede producir diarrea. Y esto va a requerir ya de un especialista para llegar a diagnosticar la enfermedad inflamatoria, porque estaríamos hablando de una enfermedad de Crohn y una colitis ulcerosa que va a requerir estudios endoscópicos con toma de biopsia para llegar a ese diagnóstico, ¿sí? Enfermedades con síndrome de mala absorción, sobrecrecimiento bacteriano, que es lo que pues ahora sí van a escuchar mucho, ¿sí? Por ejemplo, gastrectomías, resecciones intestinales y en algunas enfermedades que probablemente ya van a avanzar, como por ejemplo las que son enfermedades endocrinológicas, como el mejor ejemplo para hablar de una diarrea es el hipertiroidismo, ¿sí? La enfermedad de Graves-Basedow es el mejor ejemplo que puede cursar con diarrea crónica. Cáncer de colon, ¿sí? Paciente que puede estar como primera manifestación, haber cambiado el ritmo evacuatorio, ¿sí? Tener una diarrea o intercalar con episodios de constipación, pero también con episodios de diarrea y aparte pérdida de peso o alguna deposición sanguinolenta, pues siempre debemos sospechar en cáncer de colon, ¿sí? Entonces,
hay que ser mucho más detallistas con estos pacientes que vienen con diarrea de más de 4 semanas, ¿no? No pasarlas y solo darle, qué sé yo, un antidiarreico y nada más. Se tiene que ser mucho más minucioso para eso. Lo que habíamos hablado, ¿no? Falsa diarrea, incontinencia anal, esto es cuando tienen problemas a nivel de recto anal, ¿no? Y otras causas que, bueno, no es importante en este momento. Ahora, si estamos hablando de estas enfermedades que son causantes de la diarrea crónica y si son enteropatías autoinmunes, ¿no? Enfermedad celíaca, por ejemplo, historia familiar, ¿sí? Siempre se debe preguntar si alguien de la familia cursa también con diarrea crónica o que ya tiene un diagnóstico que comprometa la parte intestinal y de colon, ¿sí? Siempre tenemos que preguntar el lugar de origen, viajes recientes, ¿sí? Alergias, uso de medicamentos, esto para diarreas osmóticas, ¿sí? Todo esto. El Clostridium difficile, ¿sí? Infecciones por uso prolongado de antibióticos, se ve obviamente en hospital, ¿no? Independientemente de cuál haya sido su cuadro de internación, de infección, el hecho de que haya utilizado varios esquemas de antibiótico, que es lo habitual en las salas de internación, pues este paciente puede cursar con Clostridium, ¿sí? Muy bien. Cirugías gastrointestinales previas, etcétera. Y lo importante, intolerancias a los alimentos y muchas enfermedades metabólicas, ¿sí? De colágeno y el SIBO, que es lo que le habíamos hablado, que es el sobrecrecimiento, y las pancreatitis, ¿sí? Muchos pacientes que han tenido una pancreatitis aguda grave, ¿no? Complicada con necrosis, que se le haya hecho una necrosectomía, pues pueden cursar con diarrea por insuficiencia pancreática, ya sea exógena o puede ser mixta, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es hacer la historia clínica con un buen interrogatorio, con todos los antecedentes que nos pueden de alguna manera llevar a sospechar de estas patologías, ¿sí? Requiere mucho tiempo, ¿sí? Y se debe descartar siempre las causas más frecuentes que son las infecciosas. En un niño a veces resulta más fácil diagnosticar la diarrea porque se le atribuye a una causa viral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le pedimos a un paciente? ¿Qué estudios podemos pedir? Lo más importante es un examen de heces, ¿no? Un coproparasitológico y al mismo tiempo, si el examen de heces nos reporta presencia de leucocitos, nos presenta sangre, si tiene, pues es una diarrea inflamatoria y ya deberíamos pedir coprocultivo, hemocultivo, toxina para Clostridium difficile y, si es necesario, estudios mucho más invasivos como la sigmoidoscopía y la toma de biopsias y tratamiento del patógeno causal. Estos estudios generales químicos de sangre, ¿sí? Para evaluar el hemograma, ver presencia de leucocitosis, creatinina para valorar la función renal y los iones que son los electrolitos sodio, potasio, cloro, que son los que se van perdiendo en una deshidratación grave y que debe ser corregida. Igual, ¿cuál es la complicación de una deshidratación grave? Pues una insuficiencia renal aguda. ¿Listo? Si digamos no tiene ni leucocitos ni sangre, es una diarrea no inflamatoria, ¿sí? Tratamiento sintomático, puede ser autolimitado. Como habíamos mencionado, los electrolitos, la creatinina, el hemograma completo en búsqueda de leucocitosis que presentan desviación a la izquierda, ¿sí? Si un examen de sangre, un hemograma, donde nos reportan
la presencia de leucocitos, linfocitos, etcétera. Y si nos reporta eosinofilia, ¿sí? Que no debe ser más del 3% en un hemograma normal, si es mayor, pues podemos pensar que es una infección parasitaria con migración extraintestinal, que por eso se puede ver en el hemograma, ¿no? Por ejemplo, los estrongiloides. Como hemos dicho, si el examen fecal tiene leucocitos, son gérmenes que están invadiendo la mucosa intestinal, ¿sí? Este es uno de los exámenes más fáciles, lo hacen la mayoría de los centros de primer, segundo y tercer nivel, y que nos puede dar la mayor información. En cambio, la calprotectina solo lo tienen algunos hospitales, ¿sí? Que también se encuentra cuando existe deposiciones en la que exista una inflamación de la mucosa. Es bastante sensible, ¿sí? No todos los hospitales lo tienen. Ahora, los estudios bacteriológicos, ¿sí? Que son cultivos, identificación de gérmenes específicos, puede hacerse por métodos tradicionales o lo que es ideal y que nadie siempre lo tiene, es por biología molecular, solo debe solicitarse, si es que el centro lo tiene, en casos de que el paciente sea de alto riesgo, ¿no? En el que el paciente tenga una diarrea aguda importante, con fiebre importante y que exista una comorbilidad severa, ¿ya? O que la diarrea sea prolongada. En esos casos se debería optar por estos estudios. Perdón, la diapositiva está fuera de lugar. Y en pacientes que cursen con diarrea de 14 días y que estén sospechando de disentería y de cólera, deberíamos ser mucho más detallistas en la realización de los estudios, ¿ya? ¿Cuándo pedir un coprocultivo? ¿Sí? Son aquellos pacientes que van a tener diarrea y que van a requerir hospitalización y que se sospeche de microorganismos invasivos, donde el coproparasitológico presente leucocitos abundantes, donde tenga una diarrea persistente y el paciente sea inmunodeprimido. Pacientes ancianos, pacientes con VIH, pacientes que reciben alguna inmunoterapia, pacientes diabéticos, incluso pacientes con cirrosis, ¿sí? Debería realizarse este examen de cuerpo cultivo. Un paciente que curse con una diarrea leve, ¿sí? A la que no se le va a hospitalizar y que no presente gran deshidratación, no hay necesidad de pedir un coprocultivo, ¿sí? Ojo, ningún cultivo, sea copro, hemocultivo, urocultivo, parece ser útil, ¿sí? Si el paciente ya ha tomado antibióticos. Nos sale reportes negativos, ¿sí? Si sospecha de Shigella, Campylobacter, Salmonella, Yersinia y demás, ¿sí? En Clostridium difficile se hace por método de ELISA y para Escherichia coli análisis también inmunoenzimáticos para detectar la producción de toxinas. Eso lo va a hacer el laboratorio de microbiología. Ahora, existen estudios basados en PCR. Esta es una ventaja, ¿sí? Porque nos puede informar la presencia no solo del germen causante, sino de otros gérmenes que podrían estar relacionados, ¿sí? La ventaja es que mejora la sensibilidad y el resultado lo tienen en pocas horas. ¿Qué significa? Un coprocultivo, ¿no? Para identificar una bacteria, ejemplo, puede tratar en reportarnos en 48 o más horas. En cambio, estas pruebas de PCR lo podemos tener en muy poco tiempo, ¿no? Esto es un ejemplo de un aparato, ¿sí? Y este es el tipo de reporte que nos puede dar. Son paneles intestinales, se llama. Y aquí nos va mencionando todos los gérmenes, la imagen es mala, pero todos los gérmenes, y ahí te dice, ¿sí?
no detectado, detectado, no detectado, detectado. Este es muy, muy práctico. Pero vuelvo a decir, estos exámenes solo deben ser reservados en pacientes realmente comprometidos, ¿no? En aquellos pacientes que tienen gran deshidratación, no está resolviéndose con un esquema habitual de gérmenes comunes, ¿sí? Y aquí vamos con el tratamiento. Hidratación es el aspecto básico del tratamiento, ¿sí? No nos iremos por las ramas. Lo primero que uno tiene que hacer es hidratación. Cuando hablamos de alimentación oral, al finalizar la hidratación rápida, estamos hablando de pacientes que tienen tolerancia oral, que están pacientes con leve o moderada deshidratación. En ellos podemos intentar empezar la dieta oral, pero en aquellos pacientes que están en un cuadro diarreico con deshidratación grave, en aquellos que están con alteración de la conciencia, obviamente no es la opción iniciar alimentación, ¿sí? Fármacos antidiarreicos, y aquí está la pregunta, ¿se debe dar antidiarreicos o no? Un ejemplo es la loperamida, es el mejor ejemplo. Solamente se debe utilizar cuando la diarrea ha sido descartada de etiología infecciosa, ¿sí? Y se haya descartado que tenga deposiciones sanguinolentas o que presente fiebre, vuelvo a decir. Y se le haya hecho estudios, recién podemos empezar a darle un antidiarreico para evitar la deshidratación, ¿sí? Los probióticos y prebióticos, pues es muy importante, ¿sí? Alivia los síntomas y reduce la duración de la diarrea. En el mercado existen un montón. Y en casos de que nuestro paciente tenga una diarrea grave y que presente acidosis metabólica y alteraciones electrolíticas, estas deben ser corregidos durante su internación, ¿ya? Antibióticos, ¿sí? Se puede utilizar una antibiótico terapia en pacientes que tengan diarrea del viajero hasta que tengamos el resultado del coprocultivo. Como los mencioné, tienen entre 2 hasta 3 días un resultado y si el paciente continúa con la diarrea y demás, sí deberíamos iniciarle algún antibiótico, ¿sí? En este caso, alguna fluoroquinolona, puede ser ciprofloxacina o acitromicina, hasta que tengamos el resultado, ¿sí? Y, y las causas parasitarias, pues, palayardias, amebas, ¿no? El metronidazol, el nitinidazol, la nitazoxanida y el cefnidazol son, pues, los antiparasitarios más frecuentemente utilizados y con muy buena respuesta, ¿sí? Este es el plan de rehidratación, ¿sí? Que en el seminario les van a explicar más ampliamente, ¿sí? Cuáles son los planes A, B y C y la composición del sueros de hidratación oral, ¿sí? Que ya es estándar por la Organización Mundial de la Salud y que, aunque parecía algo tan simple, esta cosita pues salva a niños en menores de 1 año, menores de 5 años, ¿sí? Así que el día viernes vamos a hablar, ya se hemos pasado de la hora, vamos a hablar mucho más detalladamente de todo el tema de síndrome diarreico, ¿sí? La diarrea aguda, como se han dado cuenta, es algo bastante fácil, simple y fácil de tratar. Lo que venía a ser más complicado vendría a ser eh, la diarrea crónica, ¿sí? Va a requerir que ustedes puedan identificar, ya sea como médicos de base, médicos generales, y puedan identificar un paciente con diarrea crónica y referirlo a un centro especializado, ¿sí? Las preguntas de este tema, que es uno de los más fáciles del módulo de gastroenterología, pues lo vamos a responder el día viernes, ¿sí? Si no hay más o si tienen alguna pregunta extra o alguna duda, la vamos a responder ahora o si quieren el día viernes. Muy bien, si no hay nada pregunta, nos vemos el día viernes
con el seminario. Buenos días, hasta luego.